Caso de Muy bien, jóvenes, nuevamente, estamos bien, ¿no? Todo ok, todo conforme para dar inicio y pisar el acelerador, todo está conforme, ¿no? Hola, hola, ¿cómo están? Estamos bien, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá el tema de la inflación. Este tema de la inflación no se escapa a ningún país del mundo. La inflación es un fenómeno estrictamente monetario, como lo señala la escuela monetarista. Entonces, la inflación es un fenómeno monetario que incumbe a todos los países del mundo, por más que sean países desarrollados, superdesarrollados, en vía de desarrollo, mayor razón también los países emergentes o países subdesarrollados como el Perú. Entonces, en este caso vamos a ver que hay una institución del Estado que está a cargo de la política no solamente monetaria, sino de controlar el tema de la inflación. En este caso le corresponde al Banco Central de Reserva. Muchas veces le echamos la culpa al gobierno de turno, le echamos la culpa al Ministerio de Economía y Finanzas, le echamos la culpa al presidente de la República cuando la inflación se dispara, como pasó en el gobierno del señor Alan García Pérez en su primer gobierno. En ese gobierno tuvimos una hiperinflación, los precios de los productos de primera necesidad subían todos los días, cuando esa es responsabilidad y es también responsabilidad ahora del Banco Central de Reserva. Por eso ellos tienen que ver la política monetaria como también el control del tema del fenómeno de la inflación. Les vamos a ir en segundo lugar la definición de inflación. Es el aumento persistente del nivel general de precios con la consecuente pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Entonces estamos notando que la inflación es el aumento, es un aumento sostenido en el tiempo del nivel general de los precios. En primer lugar, la inflación no se refiere a precios altos, sino a precios que suben, pues. O sea, no estamos hablando de una altura en la cual está el nivel de los precios, sino que es un precio que sube de manera persistente en el tiempo. La inflación es un aumento general, es decir, de todos, casi todos los precios de la economía. Esto significa que si solo aumenta el precio de un par de zapatos, entonces no podemos hablar de inflación. Esto significa que la inflación es el aumento de los precios de manera general. Es decir, son los precios de todos los productos que componen la canasta familiar. Y además el aumento de los precios se da de manera general en todo el país, porque la inflación es un fenómeno macroeconómico de alcance nacional. Cuarta definición, por último, se debe tener en cuenta que la inflación se refiere a un aumento continuo más no temporal de los precios. Entonces, el aumento de los precios en la inflación no es un aumento del precio aislado o temporal, sino es permanente, acentuado y sostenido en el tiempo. Entonces, ese es el tema de la inflación. Como tenemos en la figura del lado derecho, miren ustedes cómo está la inflación, ¿no? Sube paulatinamente de manera sostenida en el tiempo, pero sigue subiendo, sigue subiendo. El tema es que la inflación se mide. En este caso, vamos a ver en el Perú, lo mide técnicamente el INEI. El Instituto Nacional de Estadística e Informática tiene la facultad, según su ley orgánica, de medir el tema de la inflación de manera permanente. Y se mide la inflación de manera mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, pentamestral, semestral y anual. Y de esa manera vamos viendo cómo la inflación está siendo controlada o la inflación se está disparando. Y ahora tenemos por qué es importante la inflación. Se puede conseguir una estabilidad de precios mediante una tasa de inflación anual. Ojo, si estamos diciendo que el Banco Central de Reserva tiene la política monetaria, o sea, emitir la masa monetaria para su circulación a fin de generar estabilidad monetaria, pero también vamos a ver que el BCR va a controlar y hoy tenemos una política de inflación meta. Esa inflación meta, eh, desde hace una década atrás, está fijado para un 2%, con un margen de error de 1%. Entonces, mira, hay una política para controlar la inflación llamada inflación meta o metainflación. Entonces, eso, miren, señores, lo tiene que fijar el Banco Central de Reserva. Y miren ustedes, Perú 2020 la inflación fue de 1,8%. ¿Se dan cuenta? La meta inflación, o sea, la meta para que la inflación sea anualmente es el 2%.
con un margen de error de 1%. ¿Qué significa margen de error? Que puede ser menos del 2%, es decir, hasta 1% como mínimo, o margen de error hacia adelante de 2 a 1% sería como máximo el 3%. Pero en este caso la inflación en el año 2020 fue de 1,8%. Ahora, la pregunta de alguien que puede hacer tranquilamente un acucioso alumno. ¿De qué tipo de inflación estamos hablando cuando hablamos de una inflación anual de 1,8%? Esa inflación se llama moderada. Y esto viene ya de varias décadas, que ya el BCR está con este dígito de 1,8% anual, lo cual hace que ya los precios sean estables, de tal manera que hay manejo en el tema comercial en los mercados. Por esa razón es plausible, reconocible la labor del BCR en nuestro país. Ahora, por otro lado, tenemos lo antónimo a la inflación llamado deflación. Podría ralentizar el consumo y crecimiento económico, trayendo consigo terribles consecuencias para el país. Entonces, en este caso, la deflación significa que se reducen los precios. Obviamente, para que se reduzcan los precios, hay situaciones en las cuales se da en la realidad. Entonces, viene la pregunta con uno curioso, ¿por qué bajan los precios, profesor? ¿Que es por buena voluntad del gobierno? ¿Es por un milagro? ¿Es por la buena voluntad también de los vendedores que bajan los precios? No, hay muchas causas que se dan en el mercado nacional. Por ejemplo, cuando un producto ya termina desfasado, fuera de su momento, o sea, ya no es de moda, ¿qué hace el vendedor? Baja el precio. O cuando se está acercando también a su fecha de vencimiento el producto, ¿qué hace el vendedor? Baja el precio. O cuando vamos a cambiar de estación, ¿qué va a pasar con el producto que se demandaba normalmente en la estación anterior? Entonces baja el precio, porque hay una nueva estación en la cual va a bajar la demanda del producto que se consumía normalmente en la anterior estación climática. Ahora estamos viendo en el Perú, 2021, la deflación en febrero fue menos 0,25%. Ojo, hasta el mes de febrero fue negativo, o sea, bajó 0,25%. Obviamente cuando baja el precio, y estamos hablando de una deflación, viene la pregunta también. En una deflación, ¿quién se perjudica y quién se beneficia? Pregunta interesante, señores. ¿Quién se beneficia? El consumidor, porque va a pagar menos. Está bajo el precio, las familias, el consumidor, ¿qué va a hacer? Va, ya saben, a consumir más, porque está barato. En cambio, si es que bajan los precios, el sector de la empresa, los productores se van a perjudicar porque van a dejar de ganar normalmente. Al bajar el precio de sus productos, van a ganar menos. Hasta si es posible, van a vender el producto a precio de costo, solamente por recuperar capital. Entonces, dos grupos. Por un lado se benefician los consumidores y por otro lado los productores se van a perjudicar en un tema de la deflación. Muy bien, vamos a ir ahora, vamos a ver. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ahora estamos en clase. Vamos a ir, vamos a ver. Ya, ahora vamos a pasar al siguiente. Bien, acá tenemos causas de la inflación. Ojo, tenemos las causas. ¿Por qué causas se genera la inflación? Uno, por aumento de la demanda, es decir, cuando la demanda es mayor que la oferta. Es decir, cuando hay exceso, ojo, cuando hay exceso de consumidores en el mercado y poca es la oferta, entonces eso genera inflación. Por ejemplo, hay sectores del país que están pidiendo que aumenten los sueldos y salarios, entendiendo que en este momento en el Perú el sueldo mínimo legal de 930 soles al mes. Entonces la pregunta es, si aumenta el sueldo mínimo legal, supuestamente 930 soles a 1000 soles, ¿qué va a pasar cuando aumenta los sueldos y salarios? La gente consume más, entonces aumenta la demanda. Al aumentar la demanda, entonces la demanda va a ser mayor que la oferta.
Esta desigualdad genera inflación. Segunda causa, cuando incrementan los costos de las materias primas. Entonces, mira, cuando aumenta el costo de la materia prima, va a aumentar el costo de producción. Al aumentar el costo de producción, va a aumentar el precio de venta del producto producido. Entonces, esto también me genera inflación. Tercera causa, por las propias expectativas. Es decir, la tasa de inflación anual que prevalecerá por el consumidor. Entonces, estas expectativas significan que se intenta o se quiere ganar más sin mucho esfuerzo en el futuro. Entonces, cuando la gente tiene mayores expectativas, entonces eso genera que la inflación también se acentúe y suben los precios en el mercado. En cambio, cuando hay menos expectativas, entonces el precio en el futuro no va a subir, no va a subir. ¿Y por qué razón? Porque las expectativas no están buenas como para que suba el precio. Y es lo que estamos viendo en esta situación, por ejemplo. En esta situación de estado de emergencia sanitaria, hay expectativas que van a subir los precios. ¿Qué productos están subiendo el precio en esta situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando en el país? Por ejemplo, productos de salud. Productos de salud están subiendo el precio. El combustible, por ejemplo, está subiendo el precio. El gas está subiendo el precio. Entonces, solamente para señalar unos cuantos productos, cómo al subir el precio, hace que también se acentúe el tema de la inflación. La siguiente causa dice por aumento de la oferta monetaria. Es decir, la oferta monetaria es mayor que la demanda monetaria. Ya les he dicho, organismo autónomo constitucional que está facultado para emitir la masa monetaria es el Banco Central de Reserva. Pero si el BCR oferta monetaria, pero mayor que la demanda monetaria, esta desigualdad genera inflación. Y lo que se llama, en otras palabras, esto se llama emisión inorgánica de dinero. Ojo, ¿qué significa emisión inorgánica de dinero? Significa que el BCR está emitiendo dinero para su circulación sin respaldo productivo. O sea, no hay justificación para que dicha emisión monetaria esté a la par con la demanda monetaria en el mercado. Entonces, esa desigualdad también genera inflación. Ahora tenemos, miren ustedes, la inflación por costo y la inflación por demanda. La inflación por costo aumenta el costo de la producción en las empresas. Las empresas suben los precios. Los trabajadores piden aumento de salario. A las empresas les cuesta más caro producir. Entonces, mire, es una cadena en la cual genera como consecuencia inflación por costo de producción. Porque lamentablemente cuando suben los precios de los productos, entonces eso va a perjudicar en la fijación del precio de los productos para colocar en el mercado. Por ejemplo, en este momento, ¿qué está pasando con los productos importados que importamos del exterior? Están subiendo. Entonces, al aumentar estos accesorios que compramos del exterior por concepto de importación en el mercado nacional, el precio va a subir. ¿Y por qué están subiendo los productos que estamos comprando del exterior como una computadora, un celular, una laptop, los accesorios de estos equipos? Porque lamentablemente ha subido el precio del dólar, ya que estos productos son importados. Entonces, al subir el precio del dólar, aumenta el precio de los productos importados y en el mercado nacional sube el precio. El siguiente es inflación por demanda, inflación de demanda. Acá tenemos que el país está usando casi todos los factores. Se crea demasiado dinero y los precios suben porque la demanda crece muy rápido. Entonces ya saben en qué fecha se da bastante demanda por encima de lo normal. En el Perú normalmente se da en las fechas en las cuales el trabajador tiene un ingreso por concepto de gratificación. Ahí hasta el trabajador tiene el doble de su sueldo normal, como es en el mes de julio o en el mes de diciembre, ¿sí o no? Esos 2 meses aumenta la demanda en el mercado. Y al aumentar la demanda en el mercado, el productor astutamente, sin compasión, sube el precio de sus productos en el mercado. Ahora tenemos consecuencia de la inflación. La inflación que es uno de los mayores frenos del desarrollo.
Mira, la inflación entonces va a frenar el desarrollo de un país. ¿Por qué? Porque la inflación hace que el precio de los productos aumente y eso genera carestía económica en el consumo de las familias. Tiene efectos negativos en la producción y el consumo de la economía, ya que ni las empresas ni las familias pueden planificar su futuro por la incertidumbre que existe. Entonces, mira, va a ser negativa para la producción porque al bajar la demanda, la producción también se va a reducir y como consecuencia también el consumo se reduce. Tercero, los efectos de la inflación se manifiestan en la reducción de la capacidad de compra, es decir, se adquieren menores bienes y servicios con el mismo ingreso. También se reduce la capacidad de consumo, perjudicando el consumo de productos de la canasta familiar. A pesar que ganamos el mismo sueldo, sin embargo, se reduce la capacidad de consumo porque el sueldo se está devaluando. ¿Quién genera eso? La inflación. Cuarto, el desaliento del ahorro y de la inversión, debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero y la escasez de bienes. Entonces también la gente ya no quiere ahorrar. Normalmente ya no quiere ahorrar en soles. ¿Por qué no quiere ahorrar en soles el peruano? Porque su sol se está devaluando. Entonces la salida inteligente sería que cuando sube el precio, hay inflación, ¿qué hace el peruano astutamente? Quita sus ahorros en soles y va a empezar a ahorrar en dólares, porque el dólar sí se revalúa, tiene mayor valor. En cambio, la moneda nacional se devalúa. Pero también dice acá, se desalienta la inversión. Fíjense, señores. Entonces, el inversionista que quiere invertir para poder producir más o seguir produciendo para colocar sus productos en el mercado también se desalienta. ¿Por qué? Porque al subir el precio baja la demanda. Entonces, ¿cómo voy a invertir si está bajando la demanda del mercado? Hay un desaliento en la inversión del sector de los inversores en la cual quieren seguir invirtiendo para producir más. El quinto dice, se agudiza la pobreza, ya que los precios de los bienes y servicios suben constantemente y como consecuencia afecta principalmente a las familias de bajos ingresos. Obviamente la población vulnerable, ¿no? La población de pobreza, extrema pobreza, van a ser golpeados por la inflación. Hay familias en el Perú que solamente viven del ingreso diario, familias del nivel de pobreza, que apenas están pellizcando el sueldo mínimo legal, o los pobres en extremo que están ganando solamente $2 al día y viven solamente del ingreso diario. Y esas familias obviamente no tienen ahorro. ¿Cómo se respaldan para enfrentar una crisis en la cual la inflación se está disparando si no hay ahorro? ¿Cómo van a ahorrar las familias si tienen un bajo nivel de ingreso? Entonces, mira, eso es. La inflación golpea drásticamente, especialmente a las familias de menores recursos económicos. Y en la foto del lado derecho tenemos, mira, cómo los precios suben. Los precios suben y los salarios se reducen, o sea, se devalúan. Y la ama de casa ya no alcanza a cubrir la canasta familiar porque el precio se ha disparado. Entonces, muchas veces las fotos se explican mejor que las letras, cómo los precios suben por la inflación. La canasta familiar se hace inalcanzable, mientras los salarios son irrisorios. ¿Por qué? El salario real se devalúa, pierde valor, ya no alcanza para consumir los productos de la canasta familiar. Y la pobre madre, ama de casa, queda en el aire y no puede sostener la canasta familiar. Ahora, algunas consecuencias más de la inflación podemos agregar. Aumento en el costo de vida, o sea, cuesta más vivir decorosamente. Las inversiones a largo plazo se desalientan debido a la inseguridad en los precios de los factores productivos en un futuro. Entonces también como hay un desaliento porque los factores productivos no van a subir sus precios, entonces el inversionista va a invertir menos o no va a invertir más porque ha subido el precio de los factores que le permite producir. Los deudores se beneficiarán antes, puesto que el valor real de las cuotas de los préstamos y tasas de interés caen en situaciones de inflación. Ojo, mira, los deudores, los deudores, es decir, los que han pedido préstamos del banco. Esos deudores, como estamos viendo hoy día en el estado de emergencia sanitaria, han habido deudores que se han endeudado con los bancos con miles de soles. Y ahora por esta crisis, en las cuales no pueden pagar,
se han declarado en estado de iliquidez, otros se han declarado en quiebra, otros se han muerto por la pandemia. Entonces, ¿qué van a hacer? Cero deuda. O están pidiendo la condonación de la deuda. Entonces, mira, eso perjudica pues, al acreedor, porque el acreedor es aquel que te otorga préstamos, como son los bancos, cooperativas, financieras, cajas de ahorro. Entonces, ellos se van a perjudicar. Eso se llama cuando no pueden recuperar el capital prestado a los deudores, eso se llama la cartera pesada, que muchas veces después de 3 o 4 años el banco empieza a vender la deuda a empresas privadas que tienen especialidad de hacer la recuperación. También dice la moneda local se devalúa, propiciando la preferencia de monedas extranjeras. O sea, como la moneda nacional, el sol se devalúa, entonces el peruano prefiere comprar, ahorrar o tener en moneda extranjera, especialmente en dólar, ¿no? Si no es el dólar, puede ser el euro. Si no es el euro, puede ser la libra esterlina, porque por una libra esterlina se está pagando normalmente en promedio 5 soles, o sea que la libra esterlina cuesta más que el dólar. Y en algunos extremos, los consumidores solamente adquieren productos de primera necesidad. Entonces ya no hay plata, pues, ya no hay plata para consumir bienes secundarios o suntuarios. Solamente la gente cubre su canasta familiar para satisfacer sus necesidades primarias. Ya no se pueden satisfacer necesidades secundarias ni terciarias. Esa es una consecuencia que golpea drásticamente la calidad de vida de las familias. Y acá tenemos, mira, los periodos en los cuales de manera simbólica podemos notar la consecuencia de la inflación. En el año 2019, ¿cómo estaba el puestecito que se utiliza para comprar el supermercado? Ahí está, completo, completo, y ya teníamos 100 unidades. En el año 2020, con la misma cantidad de 100 unidades monetarias, ya va bajando la compra de productos en la canastilla. Y en el año 2021, con la misma cantidad de dinero, y mira, solamente 1, 2 o 3 productos, más no se puede consumir. ¿Por qué se reduce el consumo en esta cantidad de productos? Porque la moneda, en este caso el billete de 100 unidades monetarias, se ha devaluado, ha perdido valor y la familia ha perdido su capacidad de consumo. Y acá tenemos otra figura de la inflación, pues, reducción del poder de compra del dinero. Ojo, 2020, con 10 dólares, acá estaba lo que consumíamos. Fruta, pancito, ¿qué más teníamos? Sandía, manzana, zanahoria, tomate y la bebida. 2021, apenas un pedazo de queso, un pan y una botella de líquido. O sea, mire, con la misma cantidad se devaluó el consumo. Entonces, esto también señala cómo la moneda se devalúa producto de la inflación. Ahora, el valor de dinero. Vamos a hablar sobre el dinero en el tiempo. La variación en el nivel de precios y la función de los efectos derivados de la reserva de valor. El valor entendido como poder adquisitivo o poder de compra significa la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con el dinero. Entonces, mira cómo el dinero tiene una capacidad de medir el valor de bienes y servicios. Y ese dinero me genera capacidad de compra, me da poder de compra. Y podemos comprar bienes y servicios. Por un lado tenemos el tema de la inflación, y del valor del dinero. Y al costado del lado derecho tenemos que la inflación es el aumento del nivel general de los precios y la deflación disminución del nivel general de los precios. Y todo esto tiene que ver con el dinero. Ahora vamos a las políticas antiinflacionarias. Son las medidas que toma el gobierno con el único fin de evitar que la inflación genere distorsiones en la economía. El control directo solo puede ser una medida a corto plazo. Si se prolongase en el tiempo, parecería el mercado negro y se provocaría distorsiones en la producción. Por ejemplo, el control de los precios. El control de los precios es un mecanismo por el cual una autoridad gubernamental impone montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un mercado determinado, usualmente con la finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios para los consumidores y evitar incrementos de precio. Entonces, cuando el Estado, a través del gobierno del turno, empieza a controlar los precios, esto significa que vamos a tener una economía
planificada por el Estado. Pero obviamente en esta situación que estamos viviendo en el país, no tenemos control de los precios. Una cosa es controlar el precio y otra cosa regular el precio. Por ejemplo, estábamos viendo desde el año pasado la regulación de los precios de los productos de primera necesidad en el tema de salud, porque estaban haciendo oligopolio las empresas que venden medicina en boticas y farmacias, y el precio se estaba subiendo. Entonces, el Quecho Indecopi ha participado para regular y sancionar también algunas empresas oligopólicas que estaban haciendo su agosto, incrementando el precio de las medicinas. Eso es regular, pero no controlar. Controlar significa que el Estado va y te dice, a este precio vas a vender. Y de eso no se trata, porque no tenemos ese tipo de economía, ¿no? Yo les haría una pregunta de examen, jóvenes. ¿Cómo se llama el régimen económico en este momento, según la Constitución, aplicado en nuestro país? No es neoliberal, como hablan muchos, ¿no? No es planificada tampoco. Tampoco es de libre mercado, como otros se llenan la boca hablando por televisión. Yo veo algunos economistas que son entrevistados en canales de televisión y todavía son de la Pacífico, son de la Católica, y responden y dicen que tenemos que defender el mercado libre, tenemos que defender el sistema del mercado en el cual la oferta y la demanda determinan los precios. Falso, señores. Tenemos un mercado oligopólico, donde pocas empresas oligopólicas se ponen de acuerdo para fijar el precio. Y ahí debe de regular y sancionar Indecopi. Porque ¿qué dice? ¿Cuál es la posición de Indecopi? Defender al consumidor. ¿Y cómo nos va a defender si las empresas hacen lo que quieren en el mercado? Entonces la respuesta a esta pregunta es la siguiente, según la Constitución. El mercado en nuestra economía nacional es, dice, economía social de mercado. Así lo dice la Constitución. Economía social de mercado. Por eso es nominal. Porque, ¿qué significa economía social de mercado? Significa que el Estado, ¿no?, tiene un rol social a fin de que se satisfagan las necesidades del consumidor. Y el tema que no se da en la realidad es economía social del mercado. Ahora dice, durante periodos de escasez o inclusive para asegurar una renta en beneficio de los productos de ciertos bienes de la misma manera que un subsidio. Entonces también hay periodos de escasez, señores. Hay periodos de escasez. Y viene la pregunta, si hay escasez de los productos en el mercado, ¿qué cosa se genera como consecuencia? Subida de los precios. Entonces la escasez va a generar subida de los precios y eso significa que va a generar inflación. Luego tenemos ahora la política de control de las rentas. Consiste en establecer límites al crecimiento de sueldos y salarios y beneficios. Pero si bien los sueldos y salarios son muy fáciles de controlar, no se puede decir lo mismo de los beneficios, por lo que esta política suele conducir a pérdida de la capacidad adquisitiva exclusivamente para los asalariados. Cuando hablamos de renta, hablamos de la renta o ingresos que perciben los trabajadores al cobrar sus sueldos y salarios. Esto también es un tema en el cual se ha pedido al gobierno que aumente el sueldo, ¿no? Si uno se pregunta, ¿el sueldo mínimo legal de 930 soles al mes cubre la canasta familiar? Pues te van a decir rotundamente, no, profesor, no cubre. Entonces debe aumentar el sueldo mínimo legal. Pero si el gobierno aumenta el sueldo mínimo legal, que eso sí le compete al gobierno mediante el Ministerio de Economía y Finanzas y el señor presidente de la República, pero para aumentar el sueldo mínimo legal, eh, ese aumento del sueldo mínimo legal debe de estar en función estrictamente y directamente por el nivel de la productividad. Entonces, si hay mayor productividad, dice la empresa privada, se justifica aumentar sus sueldos. Pero el tema que se requiere aumentar la productividad. La productividad significa producir más y producir más en menor tiempo, a menor costo, y producir más producto con mayor calidad. Eso es productividad. El tema que en el Perú, nuestro producto no puede competir de igual a igual con el producto importado porque le falta calidad, le falta producción en serio. Entonces, por esa razón, la empresa privada protesta y dice, no puede aumentar el sueldo mínimo legal porque no
hay aumento de la productividad, no hay mucha demanda en el mercado. O sea, ¿para qué vamos a producir más si no hay mucha demanda en el mercado de nuestros productos? Pero sí hay más demanda de productos importados en el mercado nacional. Ahora, la política antiinflacionaria también permite combatir la inflación al menor costo posible, disminución de los ingresos, ingresar más dinero de lo que se gasta, limitar el dinero circulante, no aumentar los sueldos y salarios o lo mínimo posible. O sea, mira, es una política antiinflacionaria muy fría, porque mira, combatir la inflación al menor costo posible no hay problema, está muy bien. Disminuir los ingresos, eso no, la población no va a estar de acuerdo, la población quiere que aumenten sus sueldos y salarios, pero acá dice disminuir los ingresos, ingresar más dinero del que se gasta, eso, ingresar más dinero del que se gasta. Pero eso significa que a mayor ingreso se puede ahorrar, limitar el dinero circulante, o sea, el exceso de la emisión de dinero que puede ser el ministerio tiene que tener control y limitar su producción. Y no aumentar los sueldos y salarios. Eso tampoco nos perjudica, no beneficia al trabajador, porque el trabajador quiere aumento de sueldos y salarios. Yo te he escuchado atentamente, reiteradamente, cómo en los debates, los candidatos presidenciales, tanto el señor Pedro Castillo como la señora Keiko Fujimori han ofrecido aumentar el sueldo. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos verán con su equipo técnico. Pero el pueblo no se va a molestar, pues. Imagínense a los profesores que le aumenten su sueldo, van a estar contentos. Que los jubilados cobren una mayor pensión de jubilación, van a estar contentos. Que los policías le aumenten sus sueldos y su salario, van a estar contentos. Pero la responsabilidad es de cómo el gobierno sacará dinero para aumentar el sueldo mínimo o el sueldo de estos servidores públicos del Estado. Ese es el problema que tiene que resolver el gobierno de turno. Ahora tenemos la política cambiaria. Consiste en permitir la libre importación de ciertos productos de forma que serían vendidos en el mercado nacional a un precio aproximadamente igual a los producidos en el país. De este modo se estará aumentando la competitividad interior, impidiendo el alza de los precios. Pero las consecuencias de esta política pueden llevar a desalentar la producción nacional con el cierre de fábricas y el consecuente aumento del desempleo. Entonces acá tenemos que en la política cambiaria el Banco Central de Reserva tiene que controlar, pues, controlar que el precio del dólar no se dispare. Porque al subir el precio del dólar, vamos a pagar más soles por un dólar y nuestra moneda se devalúa. Por esa razón, el control de paridad cambiaria, el control cambiario busca regular principalmente la salida de divisas existentes en el país y proteger las reservas internacionales que se pueden ver afectadas por dicho fenómeno. Entonces, jóvenes, acá estamos viendo lo que significa cómo tiene que haber una paridad cambiaria, o sea, que no sea tantos soles que paguemos por un dólar, sino que sea una paridad cambiaria de un dólar pagar un sol, que hasta ahora no es el momento porque no se da eso, pero se busca llegar a ese nivel. Y tenemos el control de paridad cambiaria. Características: los mecanismos normales de oferta y demanda quedan fuera de operación. Fijación de un tipo de cambio por la autoridad del Estado. La reglamentación administrativa para su control es aplicada por el Estado. Restricción de la entrada y salida de divisas. Estas son medidas del Estado, ¿no? Que lo va a hacer el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Reserva. Al efecto de la política fiscal y la política monetaria. Esta política exige recortes en los gastos públicos y control de la oferta de dinero con altas tasas de interés. Sin embargo, la efectividad de esta política depende en gran medida de las previsiones de los agentes económicos. Conviene, por tanto, que nos detengamos a considerar cómo se forman las expectativas. Hemos dicho que la política fiscal y la política monetaria le corresponde al BCR, pero de esa manera se van a encontrar supuestamente de manera teórica un equilibrio que es la meta para que no se altere el valor de la moneda nacional y tampoco se dispare el precio mediante el fenómeno de la inflación. Ahora, en la política fiscal, ¿qué cosa vamos a buscar? Controlar la inflación, administrar de manera racional los gastos públicos y los ingresos que capta el Estado, gravar los impuestos y ampliar la base tributaria para cobrar más impuestos al sector informal,
Y también la política fiscal interviene el endeudamiento, ¿no? Ya saben que el Estado peruano en estos últimos meses se ha endeudado por 100 años, ¿ah? Al emitir bonos soberanos se han endeudado por 100 años el Estado peruano mediante el gobierno del señor Francisco Sagasti, endeudándose con más de cerca de 15.000 millones de dólares. Y ese dinero está cubriéndose el déficit fiscal especialmente para enfrentar la pandemia. También dice estabilidad económica, velar la estabilidad económica, ya que la economía de los peruanos no se altere, sino que sea estable, a fin que la economía marche en su normalidad. Y también la política fiscal es reducir el desempleo. Ya saben que ustedes en estos últimos meses el nivel de desempleo ha aumentado en el país porque han quebrado las empresas. Y muchos trabajadores independientes también han perdido su puesto de trabajo. Política monetaria. ¿Cuáles son las acciones para la política monetaria? Acciones de que dispone el gobierno para incidir sobre el volumen de medios de pago. Para ello vamos a ser expansiva y restrictiva. Con la expansiva, mayor cantidad de dinero circulante. Obviamente esto va a generar inflación. Por eso que el BCR no puede emitir en exceso la masa monetaria porque va a generar inflación. Y por otro lado, la restrictiva, es decir, menor cantidad de dinero circulante, que eso va a generar deflación. Eso también es perjudicial. Ni la inflación ni la deflación. La inflación afecta, ya saben, a los consumidores. La deflación afecta a los productores. Luego tenemos ahora la política fiscal y la política monetaria que hemos explicado hace un rato. La política fiscal lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas a través de impuestos o gasto público. La política monetaria lo administra el BCR mediante la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés. Y la política cambiaria, que son tipos de cambio, exportaciones e importaciones, lo maneja el BCR y el Poder Ejecutivo. Y la política comercial, que tiene que ver con los precios y salarios, lo determina el mercado. Ahora tenemos el índice de precios al consumidor, el IPC. En el Perú, la medición oficial de la inflación la realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El índice de precios al consumo es el más divulgado de todos los índices de carácter económico y social, por su importancia a efecto de expresar la intensidad de la inflación. Para este caso, el INEI efectúa encuestas periódicas sobre los precios de los bienes y servicios a partir de una canasta de consumo promedio en varios sectores. Están incluidos alimentos y bebidas, vestido y calzado, alquiler de vivienda, combustibles y electricidad, muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda, servicios médicos, transporte y comunicaciones, esparcimiento, diversión, servicio cultural y enseñanza y otros bienes y servicios. Esta variación del precio, variación del índice, indica la tasa de inflación existente entre dos periodos determinados. Miren la tasa de inflación. Es igual a un cociente, ¿eh? El índice de precio del consumidor final y el índice de precio del consumidor inicial. Y eso dividido por el índice de precio del consumidor inicial. Y ese cociente va a estar multiplicado por 100 porque la tasa de inflación está expresado en porcentaje. Hemos visto hace poquito que puede ser una tasa de inflación al año de 1,8%, 2,8%, es decir, una inflación moderada. Componente de la canasta familiar. Conjunto representativo de bienes y servicios que con mayor frecuencia consumen los hogares y que representan un gasto importante del consumo total, que satisfacen directamente e indirectamente necesidades de consumo final. ¿Qué componen esta canasta familiar? Alimentos y bebidas, vestidos y calzados, alquiler de vivienda, combustible y electricidad, muebles y enseres, cuidado y conservación de la salud, transporte y comunicaciones, educación y cultura y otros bienes y servicios. Acá también los que componen la canasta familiar, algunos, ¿no? No todo entra en esta canasta. Clase de inflación. Inflación moderada se refiere al incremento de forma lenta de los precios que no supera el dígito.
Cuando los precios son relativamente estables, las personas se fían de este colocando su dinero en cuentas de alguna entidad bancaria porque esto les permitirá que su dinero mantenga o incremente su valor tanto como en un mes o dentro de un año. En sí, las personas están dispuestas a comprometerse con su dinero en contratos a largo plazo porque piensan que el nivel de precio no se alejará lo suficiente del valor. Entonces, mira lo que estamos teniendo. Inflación moderada, 2009, 1%. 2010, 1,1%. 2012, 2011, 1,2%. 2012, 1,4%. Entonces, mira cómo se da el aumento de los precios de manera lenta. Acá no hay una alza brusca, lenta, y sigue siendo un dígito. Entonces, miren, cuando supera el 10% ya deja de ser inflación moderada, ya pasaría a ser una inflación galopante. Pero este es ese tipo de inflación que estamos teniendo en nuestro país, una inflación moderada. Ahora tenemos la inflación galopante. Esta inflación galopante es la tasa de inflación anual que está entre el 10%, ojo, está entre el 10% y el 1000% al año. Ojo, ¿y qué vamos a tener acá, señores? Vamos a tener lo siguiente. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Yo le pregunto, a ver, ¿en qué gobierno tuvimos este tipo de inflación galopante? ¿En qué tipo de gobiernos? A ver, ¿quién me acuerda? En el primer gobierno de Alan García. 1985 a 1990. Muy bien, muy bien, excelente. Y hay una alumnita, una señorita que está participando, ¿eh? Hay que ser participativos. Ahora, dado que el dinero pierde su valor de una manera muy rápida, las personas buscan cambiarlo por activos que mantengan el valor de su dinero, como terrenos, casas, inclusive en dólar, ya que esa acumula no representa un aumento de valor, sino una pérdida. Es una inflación galopante, como aumenta de manera centrada los precios, llegando hasta el 1000% al año, entonces las personas buscan desquitarse de la moneda nacional para ahorrar en dólares. Y acá tenemos, por ejemplo, la inflación galopante. Las personas tratan de no tener más de lo necesario. ¿Y por qué? Como la moneda se está devaluando, entonces prefieren invertir su capital comprando productos. Porque cuando compras el producto ya lo tienes para tu consumo. Pero si guardas tu dinero, la moneda se devalúa. Por eso estamos diciendo que las personas tratan de no tener más de lo necesario. Y tenemos la tercera clase, la hiperinflación. Es una inflación anormal en exceso que supera los 3 dígitos anualmente, o sea, al año. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica, pues como el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo disminuye y la población busca gastar el dinero antes que se devalúe totalmente. Este tipo de inflación donde la autoridad monetaria pierde por completo el dominio del sistema monetario suele deberse que los gobiernos financian sus gastos con emisión de dinero sin ningún tipo de control, porque no existe un buen sistema que regule los ingresos y egresos del Estado. Entonces la pregunta otra vez, ¿en qué gobierno tuvimos la hiperinflación? A ver, ¿quién me contesta? ¿En qué gobierno? A ver, vámonos. Hiperinflación, ¿no? Más de 3 dígitos, o sea, la inflación al año es más del 1000%. A ver, ¿en qué gobierno? ¿Aquí en También, Castilla? también, muy bien, en el gobierno de Alan García, en su primer gobierno de 1985 a 1990. Entonces, miren, eso es hiperinflación. Y acá tenemos la hiperinflación según Paul Samuelson. Mira, 10% inflación moderada. De 0 a 10% es inflación moderada. Pero si pasa el 10% hasta el 1000%, estamos hablando de inflación galopante, del 10 a 1000%. Si pasa el 1000% a más, hiperinflación. 1000% a más, es una hiperinflación. Entonces nosotros estamos teniendo el primer nivel del 10%, menos del 10% al año. Es lo que estamos teniendo en los últimos 2 décadas. En cambio, en el 85
gobierno de Alan García tuvimos inflación galopante y también hiperinflación. Clases de inflación moderada, galopante, hiperinflación. Hemos visto, ¿no? Moderada, ya saben, en el año 2000 tuvimos 3,7%. Galopante en 1985 llegamos a 158,3%. Hiperinflación, 1989, 6.749,7%, una hiperinflación, o sea, se disparó el precio. Ahora tenemos la deflación. A ver, señores, es un fenómeno contrario a la inflación caracterizado por el desarrollo del nivel general de los precios según la economía debido básicamente a una disminución del circulante o el incremento generalizado de la producción. Entonces bajan los precios, es una deflación. Pero esta deflación hace que se perjudique el sector privado, o sea, el sector productivo. La estanflación, este término que resulta de la abreviatura de los vocablos estancamiento e inflación, hace referencia a la coexistencia del estancamiento de las actividades económicas acompañado de un proceso inflacionario. Es una recesión acompañada de inflación. Es decir, la inflación hay dos fenómenos que se dan. Se da inflación más recesión. Acá está, más recesión. Dos fenómenos se dan en una estanflación. Y la reflación. La reflación es un escenario donde el Estado estimula artificialmente la economía con el fin de superar una recesión. Para ello se utiliza la política fiscal o monetaria. En periodos de reflación se pretende crear inflación mediante los estímulos fiscales y monetarios por el temor a entrar en deflación. Entonces, la reflación es una política generada por el gobierno de turno, porque dice, aumenta el precio para generar trabajo. Y acá tenemos la curva de Phillips. Ojo, Profe, ¿puedo explicar de nuevo, porfa? este de acá. Sí, Ya. porfa. Deflación, bajan los precios, se perjudica la empresa productiva. La estanflación se produce dos fenómenos. Acá está, recesión, acá está, lo voy a subrayar, más inflación. Se dan dos fenómenos a la vez en una estanflación. Acá está. Y en una reflación estoy diciendo que el gobierno aumenta el precio. Adrede, a propósito, aumenta el precio. ¿Para qué dice? Para generar trabajo. Ese es un mal recurso, pero así aluden algunos gobiernos. Quieren generar trabajo aumentando los precios. Ahora, la curva de Phillips. Se llama así a la representación gráfica de las tesis planteadas en 1957 por el economista neozelandés Halvan William Coase Phillips, a la que llegó sobre la base de estudios empíricos consistentes en que la reducción de las altas tasas de inflación solamente puede lograrse con un aumento considerable del desempleo. Y acá está la figura, miren la figura que hay que saber interpretar. Vamos a ver. Dice acá, en, en este sector tenemos, esto se llama la ordenada, representada por la tasa de inflación. Y este eje echadito es la ordenada, está representado por la tasa de desempleo. Y miren ustedes, miren señores, miren lo que significa. Si aumenta la tasa de inflación, si aumenta la tasa de inflación, acá está, de A hacia B. Al aumentar la tasa de inflación, la tasa de desempleo se reduce. Se reduce. O sea, se dan dos cosas al revés, ¿no? Aumenta la inflación, se reduce el desempleo. En cambio, si baja la tasa de inflación, aumenta la tasa de desempleo. Esa es una relación contraria, ¿no? Por eso algunos gobiernos dicen, hay que aumentar la tasa de inflación para que baje el nivel de tasa de desempleo. Y esta curva, mira, de A hacia B, esta es la curva de Phillips a corto plazo. Y una curva de Phillips a corto plazo se va a aumentar de B hacia C. Al aumentar la curva,
a la siguiente curva que está hacia la derecha, significa ¿qué cosa? Significa una curva de Phillips a corto plazo original hacia una curva de Phillips nueva que se va hacia la derecha. Pero el tema es que Phillips va a decir que hay una relación contraria. Si aumenta la inflación, baja el desempleo. Si baja la inflación, aumenta la tasa de desempleo. Entonces, la relación inversa entre la tasa de inflación y el desempleo. Ahora tenemos la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría conocida como la ecuación de Fisher, porque fue promulgada por el economista norteamericano Irving Fisher en 1911. Trata de explicar el movimiento de los precios a través de la cantidad de dinero puesto en circulación. Esta ecuación se presenta de la siguiente manera. Mira, M por V es igual a P por Q. ¿Qué significa M? Masa monetaria o cantidad de dinero en circulación. ¿Qué significa V? Velocidad de circulación del dinero, que indica el número promedio de veces por año que cada unidad monetaria se gasta en comprar bienes y servicios. Y PQ, P, el nivel general de los precios, el promedio de precios del conjunto de bienes y servicios. Y Q significa la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en la economía. Entonces, esto es el equilibrio, la teoría cuantitativa del dinero, aportado por este señor Milton Friedman en 1912 al año 2006. Él es el autor de esta teoría cuantitativa del dinero. Pero vamos a ver lo siguiente acá, señor. Despejando. ¿Qué pasaría de esta ecuación? P va a ser igual a este cociente. El índice de precio va a ser igual a la masa monetaria por la velocidad de circulación del dinero dividido por el nivel de producción que representa Q. Asumiendo que la velocidad y Q son constantes. ¿Qué va a suceder? Entonces se deduce que el nivel general de los precios de la economía varía en forma directa a la masa de dinero y la velocidad de circulación en forma inversa a la producción. Así, si un gobierno emite más dinero cuando la producción global y la velocidad de circulación de dinero no se modifican, es decir, permanecen constantes, se incrementará el nivel de precios, sucediendo un fenómeno inflacionario. Consecuentemente, el dinero perderá su poder adquisitivo. La teoría cuantitativa del dinero nos conduce a la conclusión de que el poder adquisitivo, capacidad de compra del dinero, está en relación inversa a la cantidad global del mismo. Entonces, mira cómo el precio está en relación inversa a la cantidad. Pero el precio está en relación directa a la masa monetaria y a su velocidad de circulación del dinero. Y acá tenemos las palabras de este señor, ¿no? Milton Friedman. La inflación es un impuesto sin legislación. Increíble, ¿no? Es decir, la inflación es un impuesto que pagamos más el precio del producto, pero eso no está legislado por la Constitución ni ningún código. Pero sí pagamos más, pues. En cambio, si nosotros pagamos más por moda, por no pagar puntualmente el consumo de luz, agua, teléfono, cable, eso sí está normado legalmente. Pero pagar más el precio de un producto en la inflación, eso no está legislado, pues. Eso lo decide, como hemos dicho, la escasez. Eso es determinado por el aumento de la demanda. Eso es determinado por el precio de los productos importados que llegan al Perú a precios altos. En cambio, la inflación es un fenómeno, como hemos dicho al comienzo, estrictamente monetario. Bien, ahora pasamos al mercado, que es otro tema amplio, jóvenes. Bien, acá tenemos el mercado. ¿Qué son los mercados? Los mercados, en una economía, un mercado es un conjunto de transacciones de precios, de procesos o intercambios de bienes o servicios entre individuos. Participar del mercado, para que el mercado opere, se necesita alguien que compre el demandante y alguien que vende el ofertante. Y estas dos partes son las que forman el mercado. Entonces, señores, conclusión. El mercado es el encuentro, ¿ya? Es el encuentro entre compradores y vendedores. Ese es así, a grosso modo. Se encuentra el comprador y el vendedor en cualquier lugar, ambos van a generar el mercado. Estos mercados pueden ser mercados de bienes y servicios, mercados financieros y mercados de trabajo.
Mercado de bienes y servicios, el mercado pues de productos de primera necesidad, o mercados también de productos textiles, o mercado de productos de calzado. Y el mercado financiero puede ser mercado de divisas o mercado de capitales. El mercado de divisas, ya sabes, el mercado donde se compra y se vende moneda extranjera. Y el mercado de capitales, este mercado de capitales vamos a encontrar, por ejemplo, mercado de seguros, empresas que venden servicios de seguros, mercado de derivados de productos, mercado de bonos, mercado de acciones. Mercado de acciones, ¿qué es una acción? Inversión de capital en una empresa. Y esas acciones se dan mediante documentos, ¿no? Porque las acciones son documentos que expresan la inversión de capital en una empresa. Y mercado de bonos también. En este caso vamos a encontrar cómo el gobierno emite bonos soberanos para generar ingresos. Obviamente lo hace cuando necesita ingresos, ¿no? Entonces, esos son los mercados de capitales. Y tenemos este tema, estructura del mercado. ¿Cómo se estructura el mercado? Por el número de empresas, diferenciación de bienes, existencia de barreras y existencia de información perfecta. Son modelos de mercado. Número de empresas es fundamental, ¿no? Si hay una sola empresa, generamos monopolio. Si hay pocas empresas, generamos oligopolio. Si hay muchas empresas, ya es un mercado de competencia perfecta. A la diferenciación de bienes también. Cuando los bienes son diferentes, da alternativa para que el consumidor escoja el producto a su gusto. Y las barreras para entrar en un mercado también, eso es un tipo de mercado. Cuando el mercado es cerrado, hay barreras. No se puede entrar fácilmente al mercado. Y la información. El mercado tiene que ser transparente, de tal manera que el consumidor puede hacer su presupuesto y saber qué consumir y a qué precio consumir en el mercado. Los modelos de mercado. Mercado de competencia perfecta. La libre concurrencia de ofertantes y demandantes que hacen posible que ni las empresas ni los consumidores puedan alterar individualmente el precio al cual está fijado por su mercado. Características. Amplia concurrencia de vendedores y compradores. Homogeneidad o similitud de productos. Libertad de acción tanto como para los ofertantes y demandantes. Y perfecta transparencia del mercado donde todos los participantes tengan conocimiento completo de los datos del mercado. Entonces ya saben, características de un modelo de mercado de competencia perfecta, amplia, el mercado atomizado de vendedores y compradores. Homogeneidad o similitud de productos, los productos son homogéneos o similares. Y libertad, libertad de ingresar y salir en el mercado. Y hay transparencia porque hay información. Mercado de competencia imperfecta se caracteriza por la concurrencia de pocos ofertantes que ofrecen sus productos ante muchos demandantes. Características. Este tipo de mercado tiende a evitar la libre competencia, porque son pocos los que tienen el control del mercado. Productos heterogéneos, los productos son diversos, diferentes. Barrera de entrada, hay barrera técnica, barrera económica para entrar al mercado, si no, no se puede ingresar libremente. Y mercado desatomizado porque no hay en este caso este, concentración de empresas o de consumidores en el mercado, está desatomizado. Si acá se puede ingresar, siempre y cuando haya el encuentro de compradores y vendedores en el mercado. Ahora, sus principales características son 4. Homogeneidad de productos, mira, son similares los productos. En precio de precios aceptantes, una sola persona no puede alterar en el precio del mercado. Transparencia en el mercado, hay buena información. Libertad de entrada y salida, mira, a mí no se puede entrar. No se puede entrar, hay barreras para entrar en el mercado. Y tenemos competencia perfecta y competencia perfecta que hemos explicado. La competencia perfecta, las empresas tendrán que luchar por tener el costo más barato posible, por lo que se llega a eficiencia. Y la competencia imperfecta, las empresas pueden influir en los precios y ponerlos más altos a los consumidores, por lo que hay ineficiencia. Mercado de competencia monopolística. Este modelo se presenta con productos totalmente diferenciados por la marca, el empaque, el color, la cantidad, el sabor y fundamentalmente la publicidad.
Características de un mercado de competencia monopolística. A pesar que los productos son similares, se presentan como diferenciados. Productos homogéneos. Mira, los productos son similares. No existe barrera de entrada, acceso libre para entrar a este mercado de competencia monopolística y tienen cierto control sobre su producto. O sea, cada empresa monopólica va a controlar el precio y el nivel de producción de sus productos. Y así cada empresa monopolística va a tener ese control sobre su producto en el mercado. Aquí tenemos este caso, por ejemplo, del mercado de competencia monopolística. Por ejemplo, los Pardos Chicken es el único que está patentado la marca. Robis también es la única empresa que vende pollo a la brasa, pero está patentada la marca. Norquis también, Pío Chicken, Pollería El Sabroso. Se dan cuenta que son productos que tienen, son empresas que producen productos similares, pero cada uno marca su patente de tal manera que hace monopolio con el nombre. Los monopolios. Definición. Es aquel mercado en el que solamente hay un solo vendedor de un bien o servicio para muchos compradores. En el caso peruano es un ejemplo de monopolio cerca de Camiseria, Sedapal, Petroperú. Características de estos monopolios: fijan los precios, existen barreras de entrada, controlan el mercado. Un ejemplo, señores, de este monopolio, por ejemplo, es Sedapal. ¿Han visto Sedapal, no? Sedapal es la única empresa que vende servicios de agua potable en el país. No hay otra empresa que compita. A pesar que hay un sector de la población que está pidiendo que se privatice el agua potable porque Sedapal no llega a todos los peruanos. Y el servicio de agua potable de Sedapal también se está racionalizando. No es el servicio a las 24 horas del día, ¿no? Y un monopolio natural, cuando una empresa genera toda la producción del mercado a un costo menor que si hubiera varias empresas compitiendo. Mientras el monopolio bilateral se presenta cuando coinciden un único demandante y un único oferente para un determinado bien o servicio. Ahora acá tenemos también, miren, más de uno ha quedado anonadado con las noticias de la compra del grupo Quicor, Sociedad Anónima, dueña de Química Suiza, Bifarma, Botica BTL, FASA, entre otros, por la gigante Intercop, dueña de Incafarma, a través de su subsidiaria Inrateil Perú, adjudicándose hacia alrededor del 90% del mercado farmacéutico en el país según Semana Económica. Entonces, mira, Perú, país de monopolios. Comercio, 80%. Gloria, 80%. Amibel, 99%. Intercom, 90%. Alicor, 85%. BCP, 80%. Pues acá tenemos una corporación de empresas y los dueños son los mismos, solo que tienen un grupo de empresas. Entonces, mira, ellos controlan el mercado. Constitución y los monopolios. El artículo 81 de la Constitución establece que el Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. ¿Cómo puede apreciarse que en Perú existe un mandato constitucional orientado a combatir el abuso de posesión de dominio en el mercado o el abuso de posesiones monopólicas? Los monopolios no están prohibidos, sin embargo, en ella se encuentra establecida que mediante una ley o concertación se puede autorizar un monopolio. Entonces se dan cuenta, a pesar que dice la Constitución que está prohibida toda práctica monopolística, sin embargo, el Estado concesiona el monopolio a ciertas empresas privadas para que tengan ese privilegio en el mercado. Y tenemos la economía social del mercado. Esto comprende los empresarios, el Estado y el mercado. Los empresarios tienen la libertad de crear empresas para generar y vender productos en el mercado. El Estado se encarga de subsidiar el costo de productos de primera necesidad para la población. Y en el mercado, libre competencia. Según dicen, es libre competencia y hemos dicho que el mercado es oligopólico. Economía social de mercado. Empresas como motor de desarrollo social. Facultad y obligación del Estado de intervenir en la economía. Y el reconocimiento de las libertades en cabeza de los individuos. Y acá tenemos, señores, clases de monopolio. Monopolios públicos, económicos sociales, guiados por principios de bien común
tienen un fin económico secundario. Monopolio fiscal, su fin es proveer de ingresos al Estado, tienen un fin social secundario. Y los monopolios privados pueden ser legal, de hecho y de coalición. Legales, aquellos que están permitidos por ley para que puedan ejercer funciones como la telefónica, la minería. De hecho, aquellos que nacen de la naturaleza misma de las cosas o de la habilidad exclusiva de una persona, por ejemplo, un artista o una catarata, es de hecho que genera atracción como una institución monopólica. Un artista, por ejemplo, es solo. Un autor de libros también hace monopolio de hecho porque es el único autor de un texto. Y de coalición puede ser trust, puede ser holding, puede ser dumping o puede ser cártel. Trust cuando se fusionan las empresas en una sola. Holding porque hay un enfrentamiento de una empresa versus otra empresa. Dumping porque acá se discriminan los precios de productos en el mercado nacional. Y cártel, la asociación de empresas para tomar el control del producto en el mercado. Monopolio de coalición nace de la unión de varios promotores como buscan evitar la competencia. Entonces hemos dicho, combinación de diferentes empresas de distintos tipos de industria combinas a su competencia, a su completa función bajo una sola dirección. Un claro ejemplo es la de Standard Oil Company. El cártel, acuerdo entre empresas del mismo sector, su fin es reducir o eliminar la competencia. Conservan su propia autonomía financiera y judicial. Un ejemplo es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Y el holding, industria de grandes proporciones cuyo fin es controlar a otras empresas mediante la adquisición del mayor número de acciones de otras compañías. Y el dumping, las empresas de un Estado introducen productos a un país extranjero a precios muy bajos con el objeto de eliminar la competencia y absorber el mercado. Y acá tenemos con sus productos, mira, ¿qué son estas empresas? A ver, y me dice, tenemos Cristal, Prince Callao, Trujillo, Cusqueña, Varela y Arequipeña. Hacen mercado, oligopolio, las empresas de cervecería. Y también tenemos a Alegrum, mejor dicho, ¿no? ¿Qué produce? La Franca, Club, Tres Cruces. ¿Qué hacen ellos? Oligopolio. Luego tenemos con sus productos Ambe Perú, produce la Brahma y Senda. Y si son dos empresas, ahí tenemos duopolio. Y tenemos los participantes del mercado de cervezas. Son Abacus, AP Perú y AG Group. Y mira, son empresas grandes y cada empresa genera productos de cervecería. Entonces, conclusión, oligopolio cervecero del Perú. Situación de mercado que se caracteriza por la concentración en un número reducido de oferentes de un producto o servicio, frente a un número de demandantes que puede ser elevado. Luego tenemos el monopolio. Monopolio, una empresa de diamantes de verde. Duopolio, dos empresas, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Oligopolio, tres, pocas empresas como las tarjetas de crédito que controlan el mercado financiero. Y acá tenemos, señores, a ver, tipo de mercado. Número de oferentes. El mercado de competencia perfecta, multitud de pequeñas empresas. En barreras, facilidad de entrada y salida del sector. En productos, los productos son homogéneos en un mercado de competencia perfecta. En el precio dado para las empresas. En los beneficios, nulo. Precios igual al mínimo costo unitario. Y los ejemplos en el sector agrícola. Competencia monopolística, número de oferentes, muchas empresas. Barreras, facilidad de entrada y salida al sector. Producto, diferenciación apoyada en marcas y publicidad. Precio, cierta influencia sobre el precio. Beneficios, nulo. Ejemplos, electrodomésticos. Oligopolio, número de oferentes, o sea, número de ofertantes, pocas empresas. Barreras, importantes barreras de entrada. Producto similar o diferenciado. El precio, poder para influir sobre el precio. Beneficios depende de rivalidad, pero sí en general. Ejemplos, petróleo, los bancos. Monopolio, número de ofertantes, una sola empresa. Barreras, importante barrera de entrada.
producto, uno solo produce el monopolista. El precio decide cantidad para maximizar beneficios y la curva de demanda del precio. Los beneficios en un monopolio, sí, precio mayor que en competencia perfecta, la cantidad es menor. Ejemplo de una empresa monopólica, ahí tenemos el transporte ferroviario. Punto de cono. Este punto de cono significa, viene a ser el límite máximo por el cual el monopolista puede fijar sus precios si no quiere verse desplazado por la competencia. De lo contrario, los demandantes se abstendrán a consumir buscando en consecuencia productos sustitutos. Para tener en cuenta, Antonio Agustín Cournot, un francés, conocido por sus estudios sobre la oferta y la demanda, tanto en condiciones de competencia como de monopolio. Entonces, el punto de cono conclusión es el precio límite en el cual puede fijar el monopolista. Y acá tenemos un mercado imperfecto de acuerdo a la oferta y la demanda. De acuerdo a la oferta, un solo vendedor, monopolio. Dos vendedores, duopolio. Pocos vendedores, oligopolio. De acuerdo a la demanda, un comprador, monopsonio. Dos compradores, duopsonio. Pocos compradores, oligopsonio. Ahí tenemos la clasificación de esta competencia imperfecta de acuerdo a la oferta y de acuerdo a la demanda. Y acá tenemos, mira el ejemplo, porcentaje de mercado de farmacia como Incafarma. Tenemos el porcentaje 11% otros, 6% de COSAC, 38% Inretail de Incafarma. Luego tenemos también Arcángel, Bifarma, BTL y FASA, que es el 45% de Picor. Mientras que aquí tenemos en Retail el 83%. Estamos hablando del año 2003 al 2018. Y tenemos Incafarma, Boticas Arcángel, Bifarma, BTL y FASA. Entonces, mira, cómo se distribuyen en el mercado estas empresas que venden medicamentos. Se reparten en el mercado y de manera corporativa. Pocas empresas tienen el control del mercado de la venta de productos de medicina. Ahora, cuando los mercados fallan, el gobierno viene y recoge los platos rotos. Sabiéndolo, el gobierno debe de hacer lo que pueda para evitar las calamidades. Entonces, mira, qué cargamondón tiene el gobierno para estar controlando, regulando las imperfecciones del mercado generadas por la empresa privada. Y por esa razón, muchas veces el Estado tiene que pagar los platos rotos. Bien, bien, vamos a empezar con las preguntas a resolver. A ver, jóvenes, tenemos la primera pregunta. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. A ver, listo, jóvenes. ¿Qué marcamos en la primera pregunta? Dice, la disminución del salario real y el valor del dinero son consecuencias de qué fenómeno. A ver, ¿qué marcamos en la primera pregunta? Inflación. Eso, amigo. Inflación. Hemos explicado que la Más nada. inflación... Ahí está. Muy bien. Dos, una consecuencia de la inflación es del ahorro en... ¿Cuál sería bien la segunda pregunta? Pensando, muchachos. ¿Cuál sería? Estamos hablando de consecuencia de la inflación. Es el aumento del ahorro en moneda extranjera. Recuerden ustedes lo que expliqué, ¿no? Cuando hay inflación, ¿qué hace normalmente el peruano? Se desquita de los soles para ahorrar en dólares. ¿Sí o no? Porque como ve que la moneda nacional se está devaluando, el peruano prefiere ahorrar en dólares porque el dólar se revalúa. Es una forma de protegerse de la inflación haciendo el ahorro en moneda extranjera. A ver la 3. Si existe deflación, entonces, ¿qué sucede? Una pregunta. Hemos dicho que la deflación es baja los precios. Si bajan los precios, la gente consume más. Al consumir más, ¿qué sucede B. entonces? La respuesta sería alternativa
aumenta el salario real. Es decir, La B, la B. las familias tienen mayor capacidad de consumo. 4. Una consecuencia de la inflación es la disminución del salario. A ver, ¿cuál sería? ¿Disminución de qué salario? ¿Nominal, real, mínimo legal, a destajo o mínimo vital? ¿Qué se disminuye de los salarios? Producto de la consecuencia de la inflación. Se disminuye el salario real, porque ese salario real permite consumir, pues la canasta familiar permite adquirir productos. Eso se afecta. 5. El dinero no pierde valor en una. ¿En qué no pierde valor el dinero? Estamos en la quinta pregunta. Inflación. En la deflación, porque en la deflación, como bajan los precios, el dinero va a tener mayor valor. Pues ahí no pierde valor el dinero, en la deflación. Muy bien. Sexta, la inflación es un fenómeno. A ver, Monetario. estamos Monetario. en la sexta pregunta. Es un fenómeno monetario, porque hemos dicho que el exceso de dinero genera inflación. Por eso que el BCR solamente debe de emitir la cantidad de dinero necesario para su circulación. No debe haber exceso. 7. Al incremento del nivel general de precios se denomina Inflación. la inflación, ¿sí o no? El incremento general de los precios es el fenómeno de la inflación. Muy bien. 8. Si un gobierno crea dinero en mayor proporción a su nivel de producción, entonces va a generar, Deflación. dice, crea dinero en mayor proporción a su nivel de producción. O sea, hay exceso de dinero, ¿sí o no? Hay más dinero que los productos para consumir en el mercado. Si sobra de dinero, eso genera inflación. O sea, no debe de sobrar dinero, tiene que haber el dinero necesario. El exceso de dinero genera inflación. 9. La creación de dinero sin respaldo en la producción genera. Crecimiento. Ojo, estamos diciendo la creación de dinero. O sea, si el PCR emite más dinero sin respaldo productivo. O sea, la emisión de dinero no se justifica por los productos que se venden en el mercado. Entonces, como Inflación. hay exceso de dinero, inflación, pues no hay justificación, es exceso de dinero. Cuando en un país su nivel general de precios disminuye, se presenta ¿qué fenómeno? Deflación. Ya, ¿qué dice el resto? ¿Qué dice el resto de alumnos? ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos en la pregunta 10, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Deflación, sí o no? Deflación, pues, ¿sí o no? Disminuye pues, el precio, eso es deflación. 11. Si la tasa de inflación de un país es negativa, entonces existe Defla Hiperinflación. también. negativa, Deflación también. deflación, porque negativa, ¿qué significa? Que están bajando los precios, ¿sí o no? Claro. 12. Fenómeno monetario en el cual los precios aumentan y existe recesión. A ver, ¿de qué estamos hablando en la pregunta 2? Mira, se dan dos cosas, ¿eh? Dice, aumentan los precios, acá está, Inflación. y existe recesión. Hay dos fenómenos que se están produciendo. Precios aumentan, inflación. Recesión, baja la producción. ¿Eso qué significan los dos fenómenos cuando se producen? Estanflación. Estanflación, muy bien. 13. Es falso respecto a la inflación y a la deflación. ¿Qué cosa es falso? A ver, en las alternativas. En la 13. Inflación y la deflación. Recuerdan que hemos dicho que la inflación Beso. es opuesto a la deflación, ¿sí o no? Son antónimos. La inflación significa subida de los precios. Deflación significa baja de los precios. O sea, son opuestos, son antónimos. ¿De qué es falso? Dice. No son fenómenos opuestos. Ah, eso es falso. Sí son fenómenos opuestos, ¿sí o no? Muy bien. Verdadero. Bueno, muy bien. A ver, el INEI mide la variación de precios de qué. A ver, el INEI,
¿Qué cosa mide en la pregunta 14? Mide la variación de los precios de los productos de la canasta familiar, de la canasta básica de consumo. Alternativa D de duro. Siguiente. Si el nivel general de precios aumenta y luego disminuye, entonces se presenta respectivamente ¿qué cosa? C de Cristiano. Muy bien. Si el nivel de precios aumenta, esa es inflación. Y si disminuye, eso se llama deflación. Sería alternativa C. C de corazón. 16. La inflación trata sobre la variación de ¿qué? A ver. Precio. 16. Varían los precios. Pues esa es la inflación. Varían los precios. En este caso varía aumentando, ¿no? Aumenta el precio, aumenta, sube, hasta variando el precio. Eso es inflación. 17. En una estanflación se presenta un proceso inflacionario y, Crisis. a ver, estanflación habíamos dicho que se producen dos cosas, ¿ah? A ver, dos cosas. Inflación más, a ver, la 17. La reducción de la producción. ¿Por qué razón? Porque la reducción de los precios significa recesión. Eso es. ¿Te das cuenta? ¿Qué recesión? Reducción de la producción. Eso es la estanflación. 18. Es incorrecto respecto a la estanflación. ¿Qué es incorrecto en las alternativas en la pregunta 18? La B. La B, no, eso sí existe. Recesión. Duro. La E, la E. Duro. Deflación. Este es porque en la estanflación no se da la deflación, ¿sí o no? En la estanflación se produce inflación, pero no se da la deflación, pues. Muy bien, ese alumno se da cuenta fácilmente, ¿eh? Profe, 19. profe. A ver. Profe, ¿qué recesión, profe? Acá está, mira, acá lo voy a subrayar, acá está subrayado, ojo, pestaña insecta, el chico está distraído, no se da cuenta. Pues Acá yo lo no veo vamos, nada. acá Solo veo está, su cara nomás, profe. Veo su cara nomás, profe. que acá está pues, la pantalla, No se ¿Dónde? ve. ¿Dónde? Se ve tu cara, profe. que no se ve la pantalla, No. No, No, no. pues, nada. no sé, espérate, vamos a ver acá. Ahí, Ahí recién, Ese. profe. ya tiene que avisar, pero usted no avisa, ¿no? Aquí tengo otra cosa. A ver, nuevamente, a ver acá, mira. No, pregúntame. En una estanflación se presenta un proceso inflacionario y reducción de la producción. ¿Qué significa reducción de la producción? Recesión. ¿Qué es la recesión según la uno que ha preguntado? Cuando se reduce la producción, o sea, la empresa produce menos. Cuando la empresa produce menos, la empresa está recesada. Entonces, se da uno, dice, en una estanflación se presenta un proceso de inflación. Sí, se produce inflación, acá está, y también se produce recesión. Cuando se dan las dos cosas, estamos hablando de una estanflación. ¿Estamos de acuerdo? 18. Es incorrecto respecto a la estanflación, la deflación, porque en la estanflación se produce inflación, pero no se produce la deflación, porque la deflación habíamos dicho que significa baja de los precios. 19. En la inflación y la estanflación, ¿qué se presenta? Aumento de precios. A ver, inflación. En la inflación, la estanflación se presenta, estamos en la 19, Sí, está bien. estamos de La acuerdo, E. ¿no? Muy bien, excelente, se va a producir el aumento de los precios. 20. Si en el país A bajan los precios y en el país B aumentan los precios, entonces se presenta respectivamente ¿qué cosa? A ver, La Duro, D. a ver. duro. Muy bien.
Si bajan los precios, es deflación. Si aumentan los precios, inflación. Entonces marcamos alternativa D duro. 21. Fenómeno monetario opuesto a la inflación. Sí, sí, sí. Casita. Depresión. Eso, muy bien. La deflación, muy bien. La inflación se presenta debido a qué, a la qué. Besito, ¿puede ser? A ver, estamos en la 22, ¿ah? Es esto de acá. Vamos a explicar, tigre, atento, ¿ah? ¿Qué es la emisión inorgánica, profesor? La emisión inorgánica significa que el Banco Central de Reserva está emitiendo dinero excesivamente. ¿Y por qué está así? Porque el BCR emite dinero sin respaldo productivo. O sea, no justifica. Porque a mayor producción el BCR debe de aumentar la emisión de dinero. Pero si no aumenta la producción, el BCR aumenta la emisión de dinero. A eso se le llama emisión inorgánica. Y esa emisión inorgánica genera inflación. Porque hay exceso de dinero. Todo exceso de dinero genera inflación. Y la última, 23, son causa de la inflación, coma, excepto 23. ¿Qué dice, Pablo? ¿Sabes? Vamos a aplicar. Déficit fiscal sí es causa, porque déficit fiscal significa que el Estado no tiene liquidez. Exceso de dinero ya está comprobado que sí genera inflación. Escasez de bienes también genera inflación, porque toda escasez genera subida de los precios. Demanda excesiva también genera inflación. En cambio, los costos elevados, esto no genera o no es causa de la inflación. No es causa. ¿Estamos claros? No es causa. Más bien, los costos elevados tienen que ver con la oferta. Muy bien, hasta acá llegamos y vamos a pasar ahora. Hoy están garabateando. A ver, alguno que está nervioso con la mano. Ah, no me garabateen porque si no, no se va a poder ver. A ver, voy a... Ya está, deshabilitado. Vamos a ver acá ahora la otra pregunta. Ya ahí está. Ya pasamos al mercado. ¿Ah? Ojo, el mercado. A ver, jóvenes. ¿Qué marcamos en la primera pregunta? El lugar o punto de coincidencia de intereses entre productores y compradores se denomina. ¿Eh? ¿Qué es en los tigres? ¿La? Esto es muy bien. Muy bien. A ver, vamos a explicar. ¿Ah? Ojo. La pregunta está diciendo el lugar o punto de coincidencia entre intereses entre productores y compradores, ¿sí o no? Entonces, la cantidad de productos que se ofrece en el mercado también se va a consumir por los consumidores. Entonces, hay equilibrio en el mercado. O sea, se ponen de acuerdo supuestamente entre productores y consumidores. Segundo, en competencia perfecta, los precios y cantidades son determinados por. A ver, la segunda pregunta, ¿qué marcamos? Competencia perfecta. Los precios y cantidades son determinados por ¿La? la interacción de las fuerzas del mercado. Ah, mira la pregunta. ¿Cuáles son esas Profe, fuerzas del... profe. A ver, te escucho. Profe, una consulta, por favor. ¿Qué significa? ¿Me puede explicar un poco de lo que es la ley de SAI? Por favor. Ya, ya. Pero vamos a explicar primero la segunda pregunta, ¿ya? Para no dejarlo con las ganas. Ya, ¿Cuál? Ya, paciente. O hay tiempo, tenemos toda la noche, ¿ya? Habla bien. Gracias. ¿A qué hora? Ya. El que quiere ingresar a la universidad no tiene hora. La universidad te vas a amanecer, ¿no? Te vas a amanecer estudiando. Y acá no hay límite, ¿no? El tiempo Hasta no las tiene 6 límite. de la mañana. Nos quedamos toda la madrugada si posible porque estoy operativo hoy día, estoy inspirado. Cuando más me pregunta, más me inspiro. Así que no pregunten mucho, si no vamos a alargar la noche. A ver, acá explicamos.
La pregunta de un chico curioso dice, la integración de la fuerza del mercado. Dice. Entonces pregunta de un alumno, ¿qué son las fuerzas del mercado entonces? Las fuerzas del mercado son la oferta y la demanda. A eso lo llamaba Adam Smith las manos invisibles. Adam Smith decía que las manos invisibles van a regular el mercado de libre competencia. A eso lo llamaba la oferta y la demanda. Y eso se produce en una competencia perfecta. Ya vamos a pasar a la tercera, pero antes de pasar a la tercera pregunta, vamos a responder la pregunta de su compañero Víctor, ¿no? Víctor ha hecho la pregunta, ¿no? Vamos a... Sí, profe. Víctor, Víctor está respondiendo que la ley de Say. En primer lugar, Say tiene su historia, señor. Jacques-Baptiste Say es este señor francés. Miren ustedes, ahora ya no es ley, ahora solamente es un principio. Antes era ley porque se cumplía, ahora ya no se cumple. Ya dejó de ser ley, solamente es un principio teórico. ¿Qué decía Jean-Baptiste Say? Jean-Baptiste Say decía que toda oferta genera su propia demanda. Ojo, toda oferta genera su propia demanda. Es decir, si la empresa oferta 500 pares de calzado, en el mercado la demanda va a consumir los 500 pares de calzado. Que a mí es lo que recomendaba Say, toda oferta, o sea, todo lo que tú vayas a producir, lo vas a vender en el mercado porque los consumidores lo van a consumir. No te preocupes, si tú produces nada más y colocas en el mercado. Pero esa famosa ley de Say se vino abajo. Cuando se descubrió que no era eficaz, cuando se descubrió que esa ley de Say ya no servía, con la primera y peor crisis que atravesó los Estados Unidos en 1929, el famoso crack del 29. Esa crisis que tuvo que atravesar los Estados Unidos fue el exceso de oferta. El exceso de oferta. ¿Qué significa? Que las empresas norteamericanas en 1929 cometieron el problema de producir en exceso, es decir, oferta en exceso. Y en el mercado no se demandaba ese exceso de oferta. ¿Qué pasó con las empresas? Quebraron y con eso se demostró que la ley de Sayes no se cumplía. Como ya está desfasado esa ley, ahora solamente es un principio teórico, ya dejó de ser ley. Ahora vamos a la tercera. La asimetría en la información significa. A ver, tercera pregunta, muchachos. ¿Qué marcamos a la tercera? La respuesta sería esta, alternativa C. Vamos a explicar. Mira, qué importante para nosotros que el mercado sea transparente. Cuando el mercado es transparente, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos el poder de la información, ¿sí o no? Y con esa información nosotros podemos elaborar nuestro presupuesto. Con esa información podemos saber el precio que se ofrece en el mercado y podemos llevar el dinero suficiente. Pero ahí dice que la información es para ambos. ¿Quiénes son los agentes económicos en el mercado? Los compradores y los vendedores. Ambos se ponen de acuerdo porque manejan información. Es como si yo fuera vendedor. Entonces, ¿qué tengo que saber? El precio de la competencia en el mercado, ¿sí o no? Pues yo tengo que colocar mi producto para vender sabiendo el precio que está en el mercado de mi competencia. Entonces, el acceso a la información para los agentes económicos es la asimetría de la información. Vamos a la cuarta. A ver, cuarto. Los precios mínimos establecidos por el Estado favorecen al. A ver, señores. Los precios mínimos establecidos por el Estado favorecen a quién. Vamos a la cuarta pregunta. A ver, Víctor, Keila, Alonso, Gonzalo, La C, profe. C. Ya, ¿qué dice el resto? ¿Qué dicen los muchachones? Víctor, chico que te he Consumidor, explicado. profe. ¿Qué dice? ¿Qué dice Víctor? Consumidor, consumidor. Al consumidor, dice. A ver, Sí, vamos profe. a ver. Ya, consumidor de servicios. En la cuarta pregunta vamos a ver qué es la demanda de bienes. Ojo, demanda de bienes.
¿Por qué razón, señores? Porque está diciendo que los precios mínimos establecidos por el Estado favorecen a la demanda. Esa es la mejor respuesta. Entonces, el demandante que el mercado le conviene que el precio sea mínimo. Es más, si el Estado subvenciona el costo de esos productos, el precio va a estar barato, ¿sí o no? Va a estar barato. Por esa razón, el Estado tiene una política subsidiaria y va a subsidiar el costo de productos de primera necesidad. Si no subsidia, entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué servicio está subsidiado por el Estado para nosotros en este tema de la pandemia? El servicio de la salud mediante el SIS, ¿sí o no? El SIS, ¿qué significa? Seguro Integral de Salud. Eso está subsidiado porque el servicio de SIS es gratis para todos, ¿sí o no? Imagínense, si no hubiera el SIS, si no hubiera el Servicio Integral de Salud, ¿qué pasaría con los pobres? ¿Cómo nos llegaremos a atender en la salud en esta pandemia? Solamente podrían atenderse los que tienen plata para atenderse en una clínica privada. Pero gracias a Dios que el Estado tiene una política de subsidio donde el Estado interviene y subsidia en este caso no solamente la salud, también la educación. ¿Eh? ¿Por qué creen que ustedes están postulando a la Universidad Nacional del Callao, postulan a la Universidad San Marcos, Villarreal, la UNI? ¿Por qué? Porque en la Universidad del Estado, el Estado cubre el costo, ¿sí? Cubre el costo de tus estudios durante los 5 años de la universidad. Pero si tú postulas a la universidad privada, ahí no está subsidiado, el Estado no interviene. Ahí la universidad privada te asalta, te pega, te cobra, tienes que pagar. Entonces se dan cuenta, es un costo ingresar a la Universidad Nacional. 5. El pescado y el limón son bienes complementarios. Si se incrementa el precio del pescado, a ver, quinta, ¿La? quinta pregunta, señores. A ver, señores, vamos a pescar. El pescado y el limón son bienes complementarios, señor. Se complementan ambos. Ahora, si se incrementa el precio del pescado, ¿qué va a pasar con el precio del pescado? ¿Voy a consumir más? ¿Voy a consumir menos? Voy a consumir menos, sino porque está caro. Menos. Menos, profe. Entonces, al consumir menos pescado, ¿qué cosa voy a consumir? A ver, ¿qué sucede con el limón? ¿Qué pasa con el limón? Aumenta. Aumenta. A ver, nuevamente, No, nuevamente. no disminuye, profe, porque son complementarios. Ah, muy bien, muy bien. Pero vamos a ver nuevamente, nuevamente. El pescado y el limón son bienes complementarios. Si se incrementa el precio del pescado, entonces baja la demanda del limón, ¿sí o no? Va a bajar, ¿sí o no? Porque está caro, pues, ¿sí o Claro. no? Entonces, a ver, demanda del pescado disminuye, puede demandar, es verdad, disminuye, ¿sí o no? Disminuye. Pero acá la pregunta me está hablando sobre el limón, ¿sí o no? O sea, no tiene nada que ver el pescado, ¿sí o no? B, cantidad ofertada aumenta. No, esto es genérico. Demanda de limón aumenta. ¿Cuál sería entonces la respuesta, señores, acá? ¿Qué dice? ¿Aumenta la demanda de limón o baja la demanda de limón? Baja. Baja, muy bien. Entonces acá ponemos, acá, desde acá arrancamos. Acá arrancamos, baja, baja. La demanda de limón baja. Ah, escrito Y, mal la respuesta, entonces, profe. claro, pues para eso estamos Me en la clase, engañaron. pues, y para eso estamos en la clase, tía. Acá todo, Sí, todo eso tiene no vale. solución. Ah, A este ver, profe. pregunta 6. Pregunta 6. Esta pregunta sí requiere más detenimiento. ¿Ah? Ahí vamos a hablar de Víctor. ¿Ah? Víctor se ha desaparecido en la pantalla. Este es el caso de Víctor. ¿No? Dice, Víctor le cuenta a sus hijos que cada julio y agosto, hace muchos años, llegaban las ferias a Lima, tal cual lo hacen los circos y otros por estos meses. Pasada la temporada desaparecían hasta el año siguiente. Estos son claros ejemplos de mercados. A ver, esta facilita la pregunta y la respuesta. ¿No? Temporales. Eso, las ferias son temporales, ¿sí o no? Las ferias están un tiempo, de un mes, 2 meses y desaparecen. Solo que ahora ya no hay ferias, ¿sí o no? Por el tema del estado de emergencia, ya no hay ferias. No se pueden seguir muchos productos en la calle. Ahí vamos al caso de Bernarda. Pregunta 7.
Bernarda fue muy tarde a comprar artículos escolares al mercado central, pues para esas fechas ya no había variedad y en muchos casos no encontró los productos que buscaba. Estos mercados se caracterizan por ser, es decir, ¿qué dicen los tigres? Legal, mayoristas, temporales o mercado negro. Está hablando del mercado central, ¿ah? No está hablando de una ¿Temporales? bodeguita. No, 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 no. Dice, mira, al mercado central, pues para esa fecha ya no había variedad. Variedad, no, no es que ya estaba cerrado. Y en muchos casos no encontró los productos que buscaba. Estos mercados se caracterizan por ser mayoristas. ¿Qué significa mercado central? Un mercado mayorista. Alguna pregunta que ustedes pueden hacer, por ejemplo, ¿qué es el mercado negro, profesor? Mire, el mercado negro. Muchas veces se confunde el mercado negro con el mercado ilegal. Un mercado ilegal, por ejemplo, es vender productos que están prohibidos. Por ejemplo, vender cerveza a menores de edad está prohibido. ¿Sí o no? Vender droga está prohibido. ¿Está prohibido? Vender armas, vender droga está prohibido, pues. No, vender trago a los menores de edad. Ah, está prohibido, pues. ¿Te das cuenta? Vender armas. Y a mí me venden. ¿Qué están? Ya, entonces, en cambio, el mercado negro es generado por el Estado donde ciertos productores no respetan el precio del mercado. O venden caro o venden barato. Pues se aprovechan de esa ventaja de que el Estado está controlando, fijando un precio, pero la empresa no respeta ese precio fijado por el Estado. Eso genera el mercado negro. 8. Dada la incertidumbre que genera la pandemia en nuestro país, muchas personas compran productos en grandes cantidades con la finalidad de abastecerse. Esta forma de comprar la proporciona Mayorista. Mayorista. mayor- el mercado mayorista, ¿sí o no? Claro. Ahí compramos, nos abastecemos, pues comprando en cantidad. Pues. 9. Los mercados se forman por interacción de la oferta y la demanda. Por lo tanto, ir a comprar a la bodega del barrio es un tipo de mercado que lo podemos clasificar como ¿qué? Minorista. Casita. Minorista, casita. Minorista. Pues, minorista cuando compramos al por menor o una menor cantidad de productos. Llegamos al caso de Nancy. Nancy se sorprendió cuando al querer sacar copias a un documento le quisieron cobrar hasta 50 céntimos de soles por cada hoja. Pero mayor fue su sorpresa cuando al ir a otro lugar no encontró fotocopiadora alguna, teniendo que regresar a la primera a pagar lo establecido. De lo anterior podríamos afirmar qué cosa. A ver, ¿quién se da cuenta de esta respuesta? Ah, Ah, dice, la bodega actúa como monopsonio. Acá no está hablando de la bodega, está hablando de una fotocopiadora. la sé entonces. Eso, claro. Sí, listo. ¿Qué dice? La fotocopiadora está actuando como un monopolio, ¿sí? Ah, Porque nadie se ha ido a buscar otro lugar, no ha encontrado, ha tenido que regresar. Entonces, esa fotocopiadora es la única que está haciendo el papel de una empresa monopólica que vende servicios de fotocopia. Muy bien. Muy bien, joven. Espero que hayan marcado la clave, ¿no? Hayan marcado la clave. Obviamente ya estamos a la hora. Muy bien, jóvenes. Un gusto, un placer. Gracias por soportarme, por esperarme. Esta situación del internet, ustedes saben que la carretera del internet está saturada, viene, se va, pero el alumno que se ha acostumbrado a la clase virtual ya te tiene que estar acostumbrado. Y las universidades ahora, tú sabes, las clases son virtuales, ¿no? Y caen pues de la carretera de internet. A veces el alumno tiene que esperar, el profesor tiene que postergar la clase, postergar el examen. O sea, no tenemos pues una carretera de internet estándar, estable. Peor todavía se cortan la luz. Hasta el alumno también pierde la oportunidad de su examen cuando le cortan la luz en su casa.
Pero esa situación es así por ser un país subdesarrollado, que sería lamentable, pero algún día vamos a alcanzar el desarrollo con un nuevo gobierno. Muy bien, jóvenes, nuevamente un abrazo, felicito porque ustedes están interviniendo, están vigilantes, atentos, con un hambre, un apetito intelectual por aprender, y deseo lo mejor para su examen de admisión que ya se aproxima. Así que sigan adelante, mucha motivación y a seguir cuidándose también después de la pandemia, ¿no? Por eso hacemos esta clase virtual, para que todos tengan la oportunidad, ¿no? Aún hasta de lejos, hasta de provincias, puedan estudiar virtualmente, no queda otra cosa, y así seguiremos hasta que ya se pueda suspender, si es que se acaba o se reduja este tema de la pandemia que está contagiando a muchos peruanos. Ya van cerca de 190.000 muertos en el Perú, señores. Es lamentable. Pero felizmente se está reduciendo el índice de muertos cada día, ¿no? Se está reduciendo, gracias a la vacuna, gracias a la concientización del peruano, estas secuelas se están reduciendo. Así que depende de nosotros, la Unión Nacional nos va a permitir bajar el índice de contagios y el índice de muertos. Muy bien, con estas palabras de emoción y de emotividad y de motivación a ustedes, me estoy despidiendo. Muy amable por su atención, jóvenes. Un abrazo nuevamente. Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Está muy bien, Gonzalo. Cuídese, profesor. Ya, hijita, Dios les bendiga. Chao, profe. Pórtense bien, ya saben, ¿no? Dios les bendiga. Gracias. Muy amable por su atención. Muy bien, chicos. A las personas que nos están viendo en Facebook, mañana tenemos seminario de geografía, por si acaso, a las 6 de la tarde. ¿Ya? Seminario de geografía fijas para los exámenes de la UNAC. Entonces, el día de mañana tenemos a las 6 de la tarde seminario de geografía. Y el día miércoles, historia universal. ¿De acuerdo? El día lunes 28 de junio estamos iniciando el ciclo de repaso UNAC. Ya, cualquier informe a los números que están en pantalla, puedes mandar un mensaje al Facebook o al WhatsApp. El material de la clase estaba en la parte superior. ¿Ya? Compartan, chicos, la transmisión. Tenemos geografía a las 6 de la tarde. ¿Correcto? Entonces el día lunes estamos iniciando el ciclo repaso UNAC. Muy bien, chicos, descansen. Ha sido un día, un seminario nocturno. Debemos hacer seminarios hasta las 2 de la mañana, ¿no? Para los que van a postular. Muy bien. Nos estamos viendo, chicos. Gracias. Hasta pronto. Chao, profe. Chao, Patrick. Chao, Víctor.